La mañanera de Ángel de hoy martes. Tal y como me comprometí ayer lunes, hoy voy a continuar hablando y quizá con el objetivo abierto de desenmascarar una serie de mentiras perversas de López en relación con algunos de los aspectos de su gobernación. Ayer, al final de la mañanera, le dije que hoy continuaría con el tema. Y eso voy a hacer. López ha insistido prácticamente desde antes de la toma de posesión que su gobierno iba a representar la cuarta transformación y no iba a ser un simple cambio de gobierno, sino un cambio de régimen. Lo primero que debe decirse de esto es que ni sus seguidores más babiantes e hipnotizados alcanzan a entender que lo que están viendo es un malabarismo de tomar recursos de unos programas para dárselos a otros, como es el caso de los nininís. Ni estudian, ni trabajan, ni quieren. Ha sido un rotundo fracaso. Hablan de que 850,000 y para acá y para allá. Ya no tienen dinero, debieron cerrar la inscripción este 31 de julio y casi el 70% de los inscritos están en los 4 estados más pobres de este país. De hecho, eso que iba a ser el programa insignia, decía la joven que encabeza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y resultó en un parto de los montes. En misceláneas, en papelerías y no lo dudo que en expendios de tacos o alguna cosa así, ahí están los que iban a aprender algo y se iban a incorporar al mercado de trabajo. Evidentemente la corrupción hizo su aparición, 300 empresas creo que fueron multadas o señaladas por haber realizado prácticas corruptas, y en los estados del norte del país, del centro al norte del país, aquellos estados donde la informalidad es menor y donde la incorporación a la globalidad es mayor, ahí resulta que prácticamente ha sido nula o muy pequeña la inscripción a este programa por parte de los ninis. Pero decía lo del régimen del cual hablan, no se les cae de la boca a los babiantes seguidores de López. Mire, para que un país pueda decir que cambia de régimen, esto tiene que ver, o tenemos que analizar el gobierno, el tipo de gobierno que tiene ese país. Hay un cambio de régimen cuando en un gobierno presidencialista, un régimen presidencialista, cambia a un régimen parlamentario o semiparlamentario. En México seguimos teniendo exactamente el mismo régimen de gobierno. Que no le engañen con esas tonterías. Es que esto es un cambio de régimen. No es cierto. Lo único que están haciendo es tirando el dinero en programas mal llamados sociales sin el sustento financiero mínimo. Y que va a ver usted que el año que entra cómo van a tener que recortar. ¿Por qué? Porque son pésimos administradores. No tienen la menor idea de lo que es armar un programa masivo de subsidios o de dádivas. Ni siquiera han completado los censos, no tienen las reglas de operación y prácticamente están dilapidando miles y miles de millones de pesos. A eso le llaman cambio de régimen. Y luego dicen, es que ahora sí se va a combatir la corrupción. En primer lugar, la corrupción no es un delito, es una conducta moral. En todo caso, lo que se combate son delitos debidamente tipificados en la legislación penal. Pero eso no es un cambio de régimen. Yo no sé cómo alguien en su sano juicio con 2 dedos de frente piensa que aplicar la ley que ya tiene años con esas definiciones o esas precisiones de esas conductas resulta que es un cambio de régimen. Eso es puro cuento, es simplemente un eslogan para engañar incautos. Al parejo del cambio de régimen hay algo que se llama el cambio de modelo económico. Es decir, si usted quiere cambiar el modelo económico, una economía abierta tendría que cerrarla.
una economía de mercado tendría que modificarla para que el Estado fuera quizá la fuerza principal en la economía. Pero este país es un régimen presidencialista desde hace muchísimos años. Desde hace muchos años, desde el siglo XIX, el modelo de gobierno que tenemos, el régimen, es un régimen presidencialista. Y así sigue a la fecha. Ahora, si usted quiere cambiar el régimen, hacer un cambio de régimen y o un cambio de modelo económico, usted tiene que primero modificar de raíz algunos aspectos de la Constitución que tengan que ver primero con la forma de gobierno y luego con el modelo de desarrollo. Eso no se ha hecho ni se hará. Los cambios que se han hecho a la Constitución son cambios que tienen por objeto engañar incautos, que la corrupción es delito grave. No es cierto. Miente el presidente, miente completamente. Y es que ahora el fraude electoral ya es delito grave. Miente otra vez el presidente. O miente vamos a decir, por sinvergüenzada o por ignorancia. Pero en los dos casos es grave. La nueva redacción del artículo 19 constitucional es falso que incluya la corrupción como delito que merezca prisión preventiva oficiosa. Y también el fraude electoral. ¿Por qué? Porque ninguno de ambos son delitos. Revise usted la Ley General en materia de delitos electorales y verá que en ningún párrafo de esa pequeña ley aparece la palabra fraude electoral, la expresión fraude electoral. En esencia, ¿ante qué estamos? Ante una perversa demagogia de quien lo único que desea es ocultar cuáles son sus verdaderas intenciones. Quiere dominar al poder legislativo y ya prácticamente lo logró. Quiere atemorizar primero y luego doblegar al poder judicial y va en esa dirección. Y luego quiere acabar con todas las instituciones, todos los organismos autónomos y ya va para allá. ¿Con qué objeto? Porque el señor quiere perpetuarse en el poder. Sea de una de estas dos maneras, o se reelige, es decir, promueve el cambio en la Constitución, el artículo 83, si no estoy equivocado, como esto que están haciendo en Baja California con este señor, el que ganó la elección y quiere durar 5 años y están haciendo una serie de maromas y machincuepas ahí para que se extienda de una manera violatoria hasta de la ley de la gravedad el periodo para el cual fue elegido, que son 2 años y tantitos meses. Pero eso es un poco como medirle el líquido vital a los tubérculos. Dicho de otra manera, medirle el agua a los camotes. López quiere ver cuál es la reacción que hay en relación con la posibilidad, la eventualidad de que él se quede en el gobierno. Y de no lograr ese objetivo, agarraría a la científica, la mandaría como su candidata a la presidencia de la República y así como la tiene ahorita, titiritero él y ella una títere, así pretendería tenerla en la presidencia de la República. Si usted observa el comportamiento de la científica Sheinbaum, encontrará que está esperando a ver qué hace López para ella replicarlo aquí en la Ciudad de México. Si ahorita no muestra independencia alguna la científica, ¿se imaginan ustedes si la hace candidata y luego presidente de la República a ella? La realidad, pues, ¿cuál es? Para que se pueda hablar de cambio de régimen y cambio de modelo económico, hay que cambiar profundamente la Constitución y también las leyes correspondientes a la parte política, al régimen de gobierno y también a la conducción económica, al modelo económico. Eso no ha sucedido ni va a suceder. De tal manera, pues, que algo que deberían hacer los partidos, los legisladores de oposición y los ciudadanos conscientes, no los babiantes, no los hipnotizados, es desenmascarar esa posición perversa demagógica de López. ¿Lo vio usted ya en los spots?
Es una vergüenza eso. Y luego en la mañanera le da el pésame a la familia del teniente coronel que mataron a balazos en Michoacán. ¿Cómo es posible que se dé cuenta todos los días? Ahí están las imágenes donde el ejército es defenestrado, lo empujan, lo golpean, lo ridiculizan. Y él dice, jamás enviaré al ejército a combatir al pueblo, porque son seres humanos ellos también, son pueblo. El problema, para redondear esto, es que López no entiende cuál es la función fundamental del jefe de Estado. El Estado debe proveer a la sociedad del bien público por excelencia. La seguridad de la persona en su físico, su seguridad física y la seguridad patrimonial. Nada de eso le interesa. Él lo único que está haciendo es condescender, contemporizar con los grupos de delincuentes, pensando en que así no tendrá él un solo obstáculo para eliminar todo lo que se oponga en las leyes para la reelección y perpetuarse en el poder. Es el camino de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, de Evo Morales, de Daniel Ortega. Es exactamente el mismo caminito. Resumo pues. Tenemos la obligación de exhibir esa demagogia perversa de López. Aparte de su ignorancia, es un hombre perverso. Su ignorancia es supina. En economía nada sabe. Y de política moderna mucho menos. Es un hombre que se educó allá por los años 70 y en algunos aspectos en los años 30 del siglo pasado. ¿Cómo piensa usted que una persona que tiene esa visión del desarrollo, esa visión de la política, esa visión de la economía y esa visión del gobierno que controla los tres poderes de manera absoluta, va a plantear cuestiones modernas hoy? Imposible. De tal manera pues que desenmascaremos esas paparruchadas de cambio de régimen que solo son parte de una cortina de humo para esconder, tratar de esconder sus verdaderas y perversas intenciones de López. Mañana seguiremos con otro aspecto que tiene que ver con esa engañifa de primero los pobres. Falso de toda falsedad, y de eso trataremos mañana en la mañanera de Ángel del miércoles. Gracias.